ustedes tienen un tema, pero yo no quería pasar así nada más por alto una información que apareció en el día de ayer, en el día de hoy, donde nos contabilizan como 64 las víctimas colaterales del feminicidio. O sea, nos están diciendo los 64 niños y niñas que son huérfanos, son víctimas, probablemente serán olvidados de esa expresión de violencia, ¿no? Que son las muertes de mujeres a manos de sus parejas, con niños, que yo no sé tampoco cómo ellos pueden llegar a esta cifra, porque aquí no hay estadística, ni hay ninguna institución que sepa cuántos muchachitos de estos quedan y muchachitas quedan en la total vulnerabilidad, porque en la mayoría de los casos no son ni siquiera intervenidos psicológicamente, porque no hay una institución tampoco estatal que asuma esa responsabilidad, ni Ministerio de Mujer, ni niños, niñas, adolescentes, en el nivel que necesitarían la intervención de estos muchachos y muchachas. Y las cifras precisas incluso no se pueden determinar. Se hace una proyección en la que se supone que por cada mujer asesinada a manos de su pareja y el padre que va a la cárcel, y en el peor de los casos que termina también suicidando, es de 3 niños o niñas por familia, colaterales, así es. Entonces, es una especie como de muchachitos y muchachitas que están ahí y que se convertirá, por supuesto, en un círculo vicioso, y eso es una realidad que es bastante lacerante, que es preocupante, que se repite desde hace tiempo. Por tanto, ver esas cifras así nada más en frío, con las implicaciones que eso puede tener en tanto, serán generadores de esas mismas violencias de las que han sido víctimas. Las cifras en un estado, un estado que no se caracteriza por tener capacidades, ni recursos, ni voluntad de poder darle seguimiento año tras año con acompañamiento psicológico a los sobrevivientes de estas tragedias para poder reformatear, por decirlo de alguna forma, el marco mental de esas víctimas, y que no puedan ver eso y que no las reproduzcan en lo adelante, como algunas veces pasa. Entonces, cuando tú tienes todas estas estadísticas, 50 por aquí, 100 del año pasado, 150 del año antepasado, tú tienes un colectivo enorme que el Estado los va dejando relegados y relegados a la buena de Dios, que simplemente están ahí sufriendo y pueden generar también más sufrimiento. Mira, les cuento, compañeros, que yo tuve una experiencia precisamente con este tema. En algún momento hacía un ejercicio, desde el ejercicio del periodismo, valga la redundancia, y desde la preocupación sobre todo con estos casos. Y recuerdo que pude conversar con 2 de los muchachos, una niña, una adolescente y un adolescente ya en ese momento, que no solamente eran víctimas, sino que estuvieron presentes cuando se produjo ese hecho tan terrible de cómo estos padres asesinaron a su madre. Sí. Y sabes una cosa, mira, lo primero que ocurre con estos muchachos es el desarraigo, que es lo peor que le puede ocurrir, porque de alguna manera, tanto la familia de los padres en el levantamiento que se hizo, o de la madre, de alguna manera responsabilizan a estos muchachos, los revictimizan. Pero totalmente, los revictimizan y de alguna forma así les hacen sentir, y eso es la peor desgracia. Una de esas niñas, uno de esos niños con el que conversaba, de Rancho Arriba, era ese muchachito. En ese momento tenía ya él 16 años, pero esa situación se había dado cuando él tenía 9 años, donde él fue, bueno, testigo presencial de una desgracia. ¿Cómo tú crees que puede manejar un niño de 9 años un caso como este? ¿Y qué pasó? Él fue desarraigado de su familia. ¿Por qué? Porque hubo rechazo de parte y parte. Lo acogieron una familia cristiana que tenían las mejores intenciones, pero quizás no las herramientas para bregar con un caso de este tipo. 8 años después de esto, 8 años después, yo pasé por la casa donde vivía ese muchachito. ¿Y qué había pasado? Había pasado que ese niño, después que se lanzó a la calle, que empezó a delinquir, que empezó a consumir drogas narcóticas, terminó muerto por un tema de sobredosis.
Eso es el caso y ese es el drama. Pero cuando ese niño estaba en la calle y cuando delinquía, era de los mismos muchachos a los que probablemente muchos le decían, denle para abajo porque son unos delincuentes. O sea, esa historia que está detrás de cada caso de estos niños y de estas niñas víctimas colaterales de esos feminicidios y que al final terminan como cifras olvidadas, yo creo que es un lugar y es un punto importante si nosotros queremos frenar toda esa violencia y estos casos en los que no se ven mucho más allá de esa víctima directa que es la madre. Lo que hemos visto de la información del Ecuador nos habla de cómo en un pueblo llega a un nivel tal que se atreven no solo a producir una acción, sino a divulgarla y a tratar de que se publicite, que es lo último que puede hacerse. No ocultan su identidad, son delincuentes confiados en que no va a pasar nada. Aquí hay una tendencia general en la sociedad al incremento de la parte de la juventud que procede de los sectores más pobres, que no pueden ni estudiar ni formarse. Ahora cuando ve a Rafael Santos formando los artesanos, ojalá eso tenga alguna significación y trascienda, no solo en la ubicación de la gente, sino en crear una expectativa a los infelices de los barrios de que aunque ellos no tienen ni formación ni recursos, pueden formarse para encontrar con qué vivir. Ojalá. Lajara, ¿qué tenemos? Una información de último minuto y es que el PRM acaba de confirmar lo que había dado en primicia a nuestra compañera Ivonne hace ya un tiempo, en primicia en este Sol de la Tarde, acaba de oficializar a Guillermo Moreno como candidato a la senaduría del Distrito Nacional. Había convocado esta mañana una rueda de prensa, señores, y yo me tengo que disculpar porque esa información la tiene, señores, el olvido. Y sí, efectivamente, ellos tenían esa rueda de prensa. Bueno, pues qué bueno, ahí está. Ya ahí está oficializado, ya ahí se acabó el dolor de la candidatura de si sí, de si no, de si es Vinicito, de si es Faride. O sea, Guillermo. Oficialmente, eso, no. Guillermo Moreno es el candidato a senador, señores, hoy, por el Distrito Nacional, por los acuerdos entre Alianza País y el PRM. El gobierno convocó hoy a todo el departamento de ellos, en un consejo de gobierno hoy, desde esta mañana, donde se, entre otras cosas, terminó con esa información. Alejandro.